Muy buenas noches nuevamente a todos los oyentes. Quienes habla Efraín Freire y quien me acompaña Ricardo Valencia, ya en otra edición más de Charlando a tu lado. Eh, Vamos a seguir hablando sobre el autismo y ahora vamos a referirnos a un tema también muy interesante sobre la condición del autismo y que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, el título que hemos considerado para esta conversación es ¿cómo se realiza el diagnóstico del espectro del autismo? Vamos a resolver 5 preguntas en esta oportunidad, una cada uno, y vamos a hacerla en forma alternada. Ricardo las va a leer y él va a empezar con la primera pregunta y después yo, y así sucesivamente. Bueno, vamos a empezar entonces. Adelante, Ricardo, con tu primera pregunta. Claro, Efraín. La primera pregunta sería, ¿qué es el DSM-5? Y bueno, el DSM-5 es básicamente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, claro, su quinta edición. Y es un manual, o bueno, un libro en sí que muchos consideran básicamente como la Biblia de los psicólogos y psiquiatras, puesto que en este básicamente se usa para entender y diagnosticar diversos problemas de salud, diversos trastornos. En este manual hay bueno, hay una enorme cantidad de trastornos, muchos distintos tipos de trastornos en los cuales se detalla sus síntomas en un sentido de cuánto duran, a qué edad empiezan, qué tanto es su intensidad, cuánto es su prevalencia, cuál es su diagnóstico diferencial. Dice todos los detalles de los síntomas, de los distintos trastornos para diferenciarlos unos del otro y facilitar así su comprensión. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿y cuál es la segunda pregunta? Bueno, la segunda pregunta es, de acuerdo al DSM-5, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar autismo? Ajá. Bueno, esa me toca a mí. Bueno, fíjense, el DSM-5 es bastante claro en este campo del espectro del autismo y lo divide, digamos, en dos grandes campos, por así decirlo. La parte social, que considera también ahí algunos criterios, exactamente 3, y el otro campo grande es de las conductas repetitivas, que así lo llaman, y los intereses restringidos. ¿Sí? Y respecto al campo social y a las dificultades en relaciones sociales que tienen estas personas con la condición de autismo, eh, hablan de la tendencia a la dificultad de la reciprocidad social, hablan también sobre la menor o dificultad para la expresividad no verbal o el comportamiento no verbal, y también mencionan sobre la dificultad para desarrollar relaciones y mantener relaciones sociales. ¿Sí? Luego, en el otro campo, se habla de los intereses restringidos y de las conductas repetitivas. Ahí, básicamente, en términos generales, se habla, por ejemplo, de los movimientos estereotipados, que en niños, el famoso aleteo de las manos, la ecolalia, que es repetir una palabra, ¿no? Cuando ellos escuchan a alguien hablando algo, repiten a veces lo mismo que esa persona ha dicho. ¿Sí? La tendencia a hacer rituales, a seguir protocolos, la parte más, digamos, restringida. Y ahí entra un acápite que es la dificultad para poder adaptarse a nuevos cambios, ¿no? Porque por lo mismo que son parametrados y siguen ciertos rituales o protocolos. Luego también se habla de intereses restringidos, y eso lo vamos a hablar en las otras preguntas. Y por último, la parte sensorial, ¿no? Que también yo creo que lo podemos explicar más adelante. Bueno, vamos con la tercera pregunta, Ricardo. Claro, la tercera pregunta sería, desde el ángulo de las dificultades sociales, ¿qué es lo que dice específicamente el DSM-5? Bueno, esto está un poco relacionado a lo que tú mencionaste anteriormente, pero con un poco más de detalle, por ejemplo, en la parte de deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Aquí se da, por ejemplo, que se da un acercamiento social anormal, o se puede dar inclusive un fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, ¿no? Se da una disminución de interés, de emociones, no hay muchos afectos compartidos, y se da como que un fracaso tanto en iniciar como en responder interacciones sociales en sí. Asimismo, en cuanto a las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, en la interacción social, estas pueden variar. Por ejemplo, se dan ciertas anomalías del contacto visual, no se da de manera propicia, ¿no? O del lenguaje corporal, o también se dan deficiencias en la comprensión en sí, o el uso de gestos, no es del todo adecuado, o también se puede dar una falta total de expresión facial en sí, de la comunicación no verbal. Y por último, en cuanto a las deficiencias del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, aquí, por ejemplo, se dan dificultades para ajustar el comportamiento en los diversos contextos sociales que pueden haber. Asimismo, también se pueden dar dificultades en compartir juegos imaginativos, para ser amigos, o incluso una ausencia de interés por otras personas de por sí. Es verdad, interesante. Sobre todo en la parte última, hay una dificultad en la iniciación de las conversaciones o de la
digamos, la comunicación social. Vamos con la cuarta pregunta, Ricardo. Claro, esta sería, ¿qué dice el DSM-5 sobre las conductas repetitivas y hábitos restringidos? Ajá. Bueno, eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las conductas repetitivas puede ser el aleteo, los movimientos estereotipados, muchas veces con gestos faciales, con movimientos corporales, a veces ciertos ruiditos que la persona puede hacer sin ninguna explicación, repite el mismo ruidito. La ecolalia, que ya aclaré qué cosa es, ¿no? Repetir la misma palabra que la otra persona acaba de mencionar. El otro punto o característica de este campo es los rituales que mencioné, ¿no? Son las personas con autismo siguen siempre la misma tendencia, les gusta tener cierto orden de las cosas, repetir patrones, pero ahí entra el tema de que se pueden frustrar cuando no les sale bien, por ejemplo, algo falla, o cuando hay que hacerlo de otra manera, y entonces ahí es donde pierden la paciencia, se frustran, y al tener menos capacidad de controlar las emociones, también pueden generar emociones negativas, ya sea rabia, ¿no? Disgusto, ira, etcétera. El otro punto que se considera acá en este rubro para hacer el diagnóstico tiene que ver con los intereses restringidos. En hombres, a diferencia de mujeres, es mucho más notorio, ¿sí? En los hombres con autismo, muchas veces son niños que, por ejemplo, jugaban con algún tipo de juego específico, soldaditos de un solo color, o coleccionaban, por ejemplo, dinosaurios o trenes. Les gusta coleccionar, les gusta guardar cosas, usarlas también, y básicamente siempre prefieren ciertos juegos específicos, no tan comunes, y eso tiene que ver con las conductas, digamos, o las preferencias restrictivas. Ahora, si nos vamos a la alimentación, también son más selectivos para comer, no comen de todo y más bien eligen su comida y prefieren siempre comer, por ejemplo, lo mismo, ¿sí? Y lo otro, el cuarto punto, para estos cuadros de intereses restringidas y conductas repetitivas se tiene que cumplir de los cuatro, al menos dos, ¿sí? Para considerarse autismo. El cuarto punto tiene que ver con la sensorialidad. Son personas que tienen o hiper o hiposensorialidad. Por ejemplo, le pueden molestar mucho los ruidos o le puede molestar la parte táctil, como por ejemplo caminar sobre un césped o sobre la arena, ¿no? Eh, o a veces es el otro lado, la hiposensorialidad. Son personas que sienten menos el agua caliente, sienten menos el dolor, ¿sí? A nivel del gusto también pueden sentir más, ¿no? Algunos sabores comparados con personas, digamos, neurotípicas. Y eso tiene que ver con la diferencia en la conectividad neuronal y con el grado de mielinización diferente que tienen las personas con autismo. Eh, Ahora, yo quiero también dejar un mensaje. En los cuadros de autismo en hombres tiene a ser más marcado que en mujeres. En mujeres es más larvado, pasa incluso a veces desapercibido. La mujer conecta mejor a nivel social que el hombre, expresa mejor sus emociones que el hombre. En cambio, el hombre tiene mayores dificultades sociales y tiene más intereses restringidos que las mujeres. Y yo creo que con eso pasamos a la última y quinta pregunta, ¿no, Ricardo? Sí, esta última pregunta sería, de acuerdo a la cantidad de ayuda que se requiera, ¿cómo se evalúan los grados? Y bueno, en base a ello, por ejemplo, en el grado uno, en este grado, bueno, se requiere ayuda en un nivel bastante básico y en este punto las personas en este nivel pueden tener dificultades en algunas áreas, ¿no? Como la comunicación social o la flexibilidad en el pensamiento, pero pueden funcionar relativamente bien en otras áreas y pueden en sí necesitar un poco de apoyo para enfrentar ciertas situaciones sociales o rutinas diferentes, pero a un nivel quizás un poco más básico. Mientras que en el grado 2 en que sí se requiere un apoyo considerable, las personas tienen dificultades más significativas en áreas como la comunicación y habilidades sociales y pueden necesitar un apoyo más constante y estructurado en su vida diaria como en la escuela o trabajo, y es posible que tengan ciertas dificultades o menor flexibilidad para adaptarse a cambios repentinos o para manejar en sí situaciones sociales un tanto más complejas, ¿no? Y en el grado 3 que se requiere ya mucha ayuda, o bueno, es un poco más propicio definitivamente tener más ayuda, en este grado las personas tienen una mucho mayor inflexibilidad, por así decirlo, tienen más dificultades en sí, en el sentido de que pueden tener un lenguaje mucho más limitado y pueden necesitar una ayuda mucho más constante en una gran cantidad de áreas de su vida, incluyendo las actividades cotidianas básicas, ¿no? Y además, es posible que necesiten un entorno mucho más estructurado y una revisión un poco más constante en sí para poder desenvolverse adecuadamente. Así es, así es. Tiene que ver entonces los grados con
la necesidad de ayuda, ¿sí? Y los 3 grados necesitan ayuda, solo que en mayor magnitud conforme avanza los grados. Vamos a dejarlo ahí entonces y espero que haya quedado claro estas 5 preguntas y 5 respuestas de este episodio de Charlando a tu lado. Y nos puede ubicar igual para cualquier tipo de evaluación, consulta o cita en la página web del centro, que es www.atuladosalud.com, o nos whatsappean o nos llaman al teléfono del centro a tu lado, que es el 947-613-543. Y bueno, continuamos entonces la siguiente sesión la próxima semana. Saludos a todos, buenas noches.